Hola, buenos días. Mi nombre es Montserrat Avelar y hoy me gustaría explicarles un poco acerca de neurotransmisores y fundamentos neuronales de las adicciones. Soy exalumna del Cervantes Costa Rica y hoy en día curso la licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral. Llevo la materia de biocontroladores a cargo de el doctor Víctor García, con lo que se relaciona un poco acerca de este tema. Entonces vamos a empezar por lo más básico. Bueno, vamos a empezar con lo más sencillo. ¿Qué es el sistema nervioso? Bueno, es el conjunto de órganos y estructuras formadas por tejido nervioso que su función primordial va a ser captar y procesar rápidamente señales, ejerciendo control y coordinación sobre los demás órganos del cuerpo, y así va a poder proporcionar una eficaz interacción con el medio ambiente. Esta rapidez de respuesta es la que nos va a diferenciar de otros seres vivos. Entonces, gracias a su funcionamiento integrador, el hombre tiene conciencia de su ambiente, está capacitado para comprender, aprender, memorizar y también realiza una función integradora que coordina las diferentes actividades de los sistemas del cuerpo. Bueno, definiendo qué es el encéfalo, que es una estructura primordial para todas estas actividades que les mencioné anteriormente. Bueno, esta es una masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por tres meninges muy importantes, que de más superficial a profunda vamos a tener la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Se pueden distinguir tres partes muy voluminosas, que es el cerebro, este que podemos ver aquí, el cerebelo, este que podemos ver aquí, y el tronco encefálico, que se divide en mesencéfalo, la parte superior, el puente, la parte media, y el bulbo, la parte inferior. También podemos apreciar el tálamo, el hipotálamo, como por aquí, y el sistema límbico, que este está más profundo. Vamos a encontrar en el cerebro dos fisuras importantísimas, que es la fisura central o de Rolando, que va a ser la encargada de dividir el lóbulo frontal del parietal, y la fisura lateral o de Silvio, que esta divide el lóbulo frontal del temporal. Y bueno, un poquito más distal vamos a tener como por aquí una línea imaginaria, que es la que va a dividir el lóbulo occipital del lóbulo parietal y temporal. Como ya les mencioné, tenemos cuatro lóbulos, que es el frontal en amarillo, el parietal en rosa, el temporal en verde y el occipital en azul. Describiendo un poco cada uno de ellos, vamos a empezar por el frontal. Es el más grande y se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas. Este también hace posible el establecimiento de metas, el control de la conducta y bueno, también la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. De aquí nace la capacidad para tener en cuenta a las demás personas y establece como la teoría de la mente. Dentro del lóbulo frontal vamos a tener un poco más, bueno, como dice frontal, el lóbulo prefrontal. Este es el área del cerebro que más ha evolucionado y hace la diferencia con nuestros antepasados. Este permite que la información pase a un aprendizaje cognitivo ejecutivo y se activen funciones elevadas para el aprendizaje, como el autocontrol, la evaluación, el razonamiento, la autoconservación. También existe un tipo, bueno, para aprender necesitamos atención y existe un tipo de atención denominada espontánea, que esta requiere un mínimo esfuerzo y se asocia a un nivel emocional con experiencias positivas y placenteras, que así la información va a ser más fácil de almacenar y de recordar. Este tipo de atención tiene mucha correlación con los fundamentos neuronales de la adicción. Después tenemos el lóbulo parietal en rosa, que este se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo.
como es el tacto, la temperatura, el dolor, la presión. Entonces, y es capaz de relacionar esta información con conocimiento de números. Además recibe información del lóbulo occipital, este que tenemos aquí, y, y trabaja creando asociaciones con lo que vemos, asociándolo con lo que sentimos. Tenemos el lóbulo occipital en azul, que este va a mandar información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de pues, canales o comunicaciones. Bueno, el lóbulo temporal, su función más que nada es que como tiene la mayor conexión con el sistema límbico, tiene mucha influencia en las emociones y en los estados de ánimo, así como en la memoria. Y bueno, profundamente tenemos la ínsula, que para verla es necesario apartar el lóbulo temporal y el parietal. Esto se encarga más que nada de hacer posible la aparición de emociones y probablemente se encarga de mediar entre estas y los procesos cognitivos que se realizan en el lóbulo del cerebro. Bueno, hablando un poquito de historia, vamos a tener que un científico español llamado Santiago Ramón y Cajal fue el primero en describir los diferentes tipos de neuronas y planteó que el sistema nervioso estaba constituido por neuronas individuales que se comunicaban entre sí a través de contactos funcionales denominados sinapsis. Las neuronas más abundantes en el sistema nervioso son las neuronas multipolares. Estas bueno, primero hay que definir qué es una neurona. Bueno, son células funcionales de tejido nervioso. Se interconectan formando redes de comunicación y transmiten señales por todo el sistema nervioso. Una neurona está conformado por un soma, núcleo o cuerpo celular, que es este que podemos ver aquí, por dendritas, que son receptores de los mensajes, estos que podemos ver aquí, perdón, y por un axón de vaina de mielina, o sea, mielínicos o amielínicos que llevan información del cuerpo, desde el cuerpo celular hasta los botones terminales. Aquí podemos ver el axón y ya los botones terminales serían la parte más distal. La capacidad de estas neuronas de comunicarse entre sí se le denomina sinapsis y están ubicadas en el sitio, bueno, en el botón terminal de la neurona, que se une con, bueno, que se comunica con otra neurona a través de una hendidura sináptica. Un botón terminal, bueno, el botón terminal va a tener vesículas, donde estas vesículas van a tener almacenados neurotransmisores. Entonces, en resumen, una neurona recibe, procesa y transmite información neuronal, eléctrica y química. Un ejemplo puede ser que cuando aprendemos, la neurona se conecta con otras neuronas, creando múltiples señales, y bueno, así es como nosotros podemos aprender o almacenar información. Amplificando un poco la imagen de una neurona, vamos a tener el botón sináptico, que como les dije es el axón, y la parte más distal se denomina botón sináptico, que va a tener vesículas sinápticas donde van a estar almacenados neurotransmisores y van a tener mitocondrias que le van a proporcionar la energía necesaria a, bueno, pues a la neurona. Primero que nada, me gustaría definir qué es un neurotransmisor. Bueno, esta es una sustancia química liberada de una terminación nerviosa por la acción de un potencial de acción que interacciona con un receptor. Vamos a tener que existe una neurona presináptica y la neurona postsináptica. La neurona postsináptica va a ser la que en donde vamos a encontrar los receptores de los neurotransmisores que se van a liberar de la neurona presináptica. Y bueno, déjenme borrar. Ya. Un poquito de cómo se comunican es a través de, pues, de los neurotransmisores que se liberan en la hendidura sináptica,
para llegar al receptor de la neurona postsináptica y así poder transmitir información específica. La información entre neuronas puede llegar a transmitirse a gran velocidad. Puede ser a 120 metros por segundo, equivalente a 432 kilómetros por hora, que bueno, como pueden ver es una velocidad altísima, que es la que nos ayuda, bueno, en situaciones, por ejemplo, de peligro, a reaccionar pues rápido. Bueno, en esta imagen es que, como les decía, que la velocidad de impulso es tan rápida que el sistema nervioso se encarga de ejecutar acciones a grandes velocidades. A diferencia, por ejemplo, del sistema endocrino, que es el encargado de liberar hormonas, que estos desencadenan una reacción que puede durar de días, horas, hasta semanas. Bueno, vamos a comenzar con la acetilcolina, que podemos ver aquí. Este es el primero en descubrirse y bueno, va a tener dos tipos de receptores que son los muscarínicos y los nicotínicos. Vamos a tener que su precursor es el acetil más la coenzima A, se encuentra el sistema nervioso central y su degradación va a ser por una enzima denominada acetilcolinesterasa. Su producción se va a llevar a cabo en el núcleo basal de Meiner y más que nada se considera como un neurotransmisor excitatorio, aunque también puede actuar como inhibitorio dependiendo del tipo de sinapsis. Como les dije, es uno de los principales del sistema nervioso y uno de los más comunes a lo largo de todo el encéfalo. El receptor nicotínico tiene pues su nombre, como su nombre lo dice, tiene mucha afinidad por la nicotina y esta tiene una respuesta rápida gracias a que el receptor permite la apertura inmediata del canal. Su función es fundamentalmente, como les dije, excitatoria y suele encontrarse entre las conexiones de una neurona y el músculo, pues para realizar pues la actividad de poder mover, no sé, caminar, mover un músculo o la actividad física en sí. Mientras que el muscarínico va a ser más que nada, va a tener función en el sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de mantener la homeostasis del cuerpo. Sus funciones principales, bueno, es el movimiento voluntario de los músculos, es activar el sistema nervioso autónomo, como les dije, el parasimpático más que nada. Actúa mucho en el sueño, gracias en la etapa del sueño de movimientos oculares rápidos. Tiene una función endocrina en la producción de hormonas y bueno, también nos ayuda a la conciencia, a la atención y al aprendizaje. Y medía en gran medida pues también la percepción del dolor. Después tenemos la norepinefrina o noradrenalina, que es una catecolamina sintetizada en las glándulas suprarrenales, que está más que nada funciona como hormona y como neurotransmisor. Tiene dos tipos de receptores que son alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos. Su precursor va a ser un aminoácido denominado la tirosina. Su función más que nada va a ser vasodilatadora, es decir, que va a aumentar el diámetro de un vaso sanguíneo. Y bueno, su producción, como ya les dije, van a ser las glándulas suprarrenales. Su función va a ser más que nada en el sistema nervioso simpático, que va a afectar el ritmo cardíaco del corazón, es decir, lo va a elevar en situaciones de peligro o huida. Y bueno, como hormona va a actuar ante el estrés y va a afectar partes del cerebro como la amígdala, donde la atención y respuestas son pues deficientes gracias al estrés provocado en el cuerpo.
En sí, la noradrenalina es liberada cuando una serie de cambios fisiológicos son activadas por un evento estresante. Después tenemos la adrenalina o epinefrina, que esta se va a sintetizar también en las glándulas suprarrenales. Son conocidas al igual, bueno, junto con la noradrenalina, como catecolaminas, al igual que la dopamina. Eh, su, su función más que nada va a ser producir un estado de alerta y excitación continuo e intenso en el cuerpo cuando se presenta una situación estresante de lucha o de huida. Su precursor al igual va a ser la tirosina y este va a producir más que nada vasoconstricción en los vasos para, para elevar la frecuencia cardíaca, desencadenar la lipólisis y pues como les dije, aumentar la frecuencia cardíaca. Después tenemos la serotonina, que es una monoamina que se produce en el núcleo de Rapé. Su precursor es el triptófano. Su tejido diana es más que nada el cerebro y el sistema digestivo y regula funciones motoras y del comportamiento. Al igual se dice que cuando hay una deficiencia de serotonina se produce pues la depresión y, y se cree que es un neurotransmisor que ejerce un papel importante en la inhibición cuando se enfada alguien o la agresión, la temperatura corporal, el sueño, el apetito. Y como les dije, pues estos síntomas son como los que se relacionan directamente con la depresión. Cuando se les da antidepresivos, estos actúan primordialmente en los niveles de serotonina en el individuo. También esta es necesaria para elaborar la melatonina, que esta es para la regulación del sueño. Entonces, con niveles bajos de serotonina también se pueden dar situaciones de insomnio. Tenemos el ácido gamma aminobutírico, que también llamado GABA. Y bueno, este es el inhibidor por excelencia en el sistema nervioso central, porque reduce la excitabilidad neuronal a lo largo del sistema. Este es directamente el responsable de la regulación del tono muscular, que el tono muscular sería la contracción parcial o continua del músculo que se encuentra cuando está en reposo. O sea, siempre el músculo se encuentra contraído ligeramente y bueno, a esto le denominamos tono. Su precursor es el glutamato y su producción pues son en neuronas GABAérgicas pues del cerebro. Ayuda a la recuperación muscular en los deportistas y bueno, mejora el sueño junto con una sustancia denominada ornitina. Uno de los efectos que se ha creído es que conforme pasan los años, pues el nivel de GABA va disminuyendo y esto se asocia al proceso de envejecer que va acompañada de pues enfermedades crónicas degenerativas. Tenemos a la glicina, que este es el neurotransmisor por excelencia en la médula espinal, que su precursor va a ser la serina y su tejido diana va a ser la médula espinal, el sistema nervioso central y la piel. Este es un tranquilizador del cerebro y va a ayudar a mantener sano el sistema nervioso central. Tenemos aquí a la dopamina. La dopamina se denomina una catecolamina como la adrenalina y la noradrenalina. Su precursor va a ser la tirosina y su producción se va a dar en la sustancia negra, pars compacta, que se encuentra en el mesencéfalo. Esta participa en la conducta motora, las emociones, la afectividad y la comunicación de hormonas. Es el neurotransmisor más asociado a la sensación del placer
ya que el exceso de liberación de dopamina es la que causa la adicción a ciertas sustancias químicas. Y la deficiencia o destrucción de las neuronas dopaminérgicas va a ser la causante del Parkinson. Por último tenemos el ácido glutámico o glutamato, que su precursor va a ser el ácido glutámico. Su tejido se va a encontrar el sistema nervioso central y su función más que nada va a ser el excitador por excelencia del sistema nervioso central. Conecta la corteza cerebral y las vías de los sentidos como la audición, la visión, la olfativa y la sensorial. Está muy implicada este neurotransmisor en procesos de aprendizaje y memoria. Los ganglios de la base son un conjunto de estructuras complejas compuestos por el globo pálido, el núcleo subtalámico, la sustancia negra, aquí podemos verla, y el hipotálamo. Y por último tenemos el núcleo caudado y el putamen, que a estos dos se les denomina cuerpo estriado. Los ganglios de la base están estrechamente relacionados con las funciones cognitivas y emocionales. Existen dos vías en los ganglios basales. Tenemos la directa y tenemos la indirecta. La directa va a comenzar en la corteza prefrontal ventral, que esta está relacionada con las emociones. Hace sinapsis en el cuerpo estriado, específicamente en el núcleo caudado, para hacer sinapsis en el globo pálido interno, después al tálamo, y de ahí regresar a la corteza prefrontal ventral. Su función es liberar nuestras conductas. Por ejemplo, si yo voy por la calle y alguien me insulta, esta vía directa me va a impulsar a contestar la agresión. Pero por otra parte tenemos la vía indirecta, que esta va a comenzar en la corteza prefrontal, pero dorsal o posterior, que esta se relaciona con el juicio racional. Va a hacer sinapsis en el cuerpo estriado, específicamente en el núcleo caudado, para luego hacer sinapsis en el globo pálido externo, llegar al núcleo subtalámico, de ahí hacer sinapsis con el globo pálido interno, ir al tálamo y regresar a la corteza prefrontal dorsal. Su función va a ser frenar nuestras conductas. Por ejemplo, si otra vez vuelvo a estar por la calle y alguien me insulta, esta vía indirecta va a evitar que conteste a la agresión. Me gustaría hablarles un poco sobre el sistema límbico, que es una estructura profunda muy importante del encéfalo. Está compuesto por un conjunto de estructuras cuya función son respuestas emocionales, de aprendizaje, de memoria y de nuestra propia personalidad. Son una serie de vías nerviosas que incorporan estas estructuras profundamente y que está conformada por el cuerpo calloso, el área septal, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y el tálamo. Participa en la expresión del estado anímico y las emociones, y los principales circuitos asociados son, el hipocampo, que es este que se encuentra aquí, que podemos ver en azul bajito. Más que nada, su rol es en el aprendizaje y la memoria. Cuando tenemos una lesión en el hipocampo, vamos a ver memoria anterógrada, es decir, que la memoria que vayamos formando día a día va a desaparecer porque no se va a poder almacenar. Después tenemos la amígdala, es un puntito pequeñísimo aquí, la amígdala, aquí. Tenemos la amígdala, que está relacionada con emociones fuertes y la capacidad de nosotros de sentir miedo. El hipotálamo es este en amarillo que podemos ver. El hipotálamo más que nada se participa en el control del sistema endocrino y el autónomo, que se relaciona con el sistema nervioso central. Y tenemos el área septal. Aquí se puede ver claramente el área septal.
que está asociado a mecanismos de recompensa. Como les dije, estas estructuras en conjunto forman vías, que es lo que nos van a dar nuestra personalidad y emociones a lo que estamos percibiendo o viendo o sintiendo del ambiente externo. Bueno, ya vamos a entrar en lo interesante que son los fundamentos neuronales de la adicción. Pero para ello, primero me gustaría explicarles el circuito de la recompensa. Vamos a iniciar con qué es recompensa. Bueno, es un factor clave para la conducción del aprendizaje basados en incentivos, o bueno, valga la redundancia, en recompensas que producen una respuesta a los estímulos y al desarrollo del comportamiento que se dirige para realizar una meta. Nuestro cerebro cuando está despierto recibe estímulos continuamente de los sentidos que le informan sobre lo que va captando. Entonces, la capacidad de centrar la atención en cierto estímulo, porque es el que más le interesa y deja los demás estímulos por un lado, se le denomina saliescencia. Entonces, ya dijimos que esta capacidad se le denomina saliencia, y entonces la función de la dopamina ejerce un papel importante porque elimina o amortigua los otros estímulos para centrarse en el principal, transmitirlo a la corteza y producir de ahí un estímulo específico. Nuestra vida está llena de rutinas, como tomar un café por la mañana, un té, el recorrido hacia el trabajo o el modo en que acomodamos nuestro cuarto, doblamos nuestra ropa. Sin embargo, algunos costumbres o hábitos no nos favorecen, como es el caso de los fumadores al encender un cigarro o de los tomadores al beber sustancias alcohólicas. Toda sustancia adictiva está relacionada con las vías de la dopamina, que implica regiones cerebrales como el área tegmental ventral y el núcleo accumbens que les acabo recientemente de mencionar. Estas están asociadas fuertemente con la activación del sistema de recompensa y la obtención del placer. Bueno, no solo las zonas de placer están estimuladas, sino también la corteza sensorial, especialmente la visual, donde los individuos al consumir una sustancia química que se vuelve adictiva, actúa con mayor intensidad viéndolo y relacionándolo con las sustancias que se están consumiendo. Nuestro cerebro es muy apto para aprender rutinas motoras, y esto permite que cuando estamos frente a objetos conocidos se activen. En el caso de un fumador, existe un patrón de acciones que acompañan el acto de llevarse literalmente el cigarrillo a la boca. Por ello, por ejemplo, los ceniceros, las cajas de los cigarros pueden ser considerados estos estímulos condicionantes que al solo verlos se requieran consumir con mucha ansiedad. Pero debemos de tener en cuenta que para enfrentar las tentaciones o vicios con una función ejecutiva, como es la inhibición, esto facilita poner un freno o vetar el impulso a consumir sustancias adictivas, como son las drogas, el alcohol, el tabaco, y esta función la va a llevar a cabo la corteza prefrontal. Para conocer el circuito de la adicción, vamos a tener que las drogas van a aumentar la transmisión de dopamina del área tegmental ventral al núcleo accumbens. Entonces de aquí se va a aumentar la liberación de dopamina. Bueno, como les dije, el sistema dopaminérgico se sensibiliza a las drogas y produce una respuesta más intensa a estos estímulos, que esto lleva a un deseo recurrente de consumir drogas, es decir, que se vuelve una adicción. Las drogas suelen bloquear el transportador de dopamina en el cerebro del circuito de recompensa,
Esto permite que la dopamina permanezca en la sinapsis, que no se elimine o se reabsorba y permanezca por un largo tiempo, lo que se traduce esto a una recompensa de algo gratificante o placentero, más largo, duradero y intensificado. Durante los estados de hiperdopaminérgicos, la imaginación supera las restricciones de la realidad, y aquí es cuando alucinamos. La saliencia en un cerebro sin adicción es muy baja de las drogas, por lo que la corteza prefrontal, esta de aquí, inhibe el impulso para buscar drogas. Y esto, entonces, la importancia de recompensas naturales como es la alimentación, el agua o cosas gratificantes como el estudio de cierta carrera, etcétera, anula la importancia de sustancias aditivas. Y aquí, como podemos ver, Stop Talk Seeking Behavior, entonces no hay un comportamiento de adicción. Pero en el caso de un cerebro adicto, vamos a tener que la saliencia es grande hacia las drogas. Esto va a producir una ansiedad y un comportamiento de búsqueda recurrente de las drogas. Lo que va a pasar va a ser que la corteza prefrontal ya no va a poder inhibir la unidad para buscar pues cierta sustancia aditiva, y esto va a conducir a un comportamiento de pues de adicción, de ansiedad y de búsqueda recurrente. Esto, lo que va a pasar es que como va a percibir eso como algo sumamente gratificante y placentero, va a sobrepasar la importancia de las recompensas naturales, o bueno, buscar la alimentación, el agua, hacer ejercicio, etcétera, y ya no van a influir en el comportamiento y solo se van a centrar en las sustancias químicas adictivas. Eso fue un poquito sobre cómo funciona el circuito de la adicción. Espero que les haya gustado y pues muchas gracias a todos. Fue un placer para mí poder explicarles esto que tanto me apasiona y bueno, les mando muchos saludos, ya que como les comenté, soy exalumna del Cervantes Costa Rica.